otra vez con ustedes y lo prometido es deuda. Toño Lavín con nosotros, esposado. Yo me quedé aquí se desde quedó hace como una esposado semana. toda una semana. Momificado se quedó. Ándale, porque haciendo alusión a la encadenada del diezmo, aquí me quedé. Porque este hombre, saben que es, pero una artimaña de conocimientos. La verdad, una persona muy culta, un gran amigo, un gran político también. Y No, pues, porque me bajaron de las candidaturas la última vez. Sí, Saludos, amigos. Gracias Si por no lo bajarme. cree, vea la primera parte que se pasó la primera semana. Así es. La semana Oye, pasada. pero se quedó padrísimo porque íbamos a hablar de más historias macabronas. ¿Cómo cuántas Sí, fíjate leyendas que- hay de aquí de Celaya? La primera vez que hicimos el recorrido, registramos como 35 leyendas nada más en el primer cuadro, de las cuales te decía, pues hay unas que son muy típicas de Celaya, como la encadenada del diezmo, como la de los títeres, que esa tiene su evidencia en el Museo de Celaya. Si tú vas, esa es creo que la leyenda por la que más me ubican, A ver, ¿cuál es la de por los los títeres, porque ¿qué será? Mediados del siglo pasado, el Capi Oviedo, que vivía ahí en la calle de Bravo, señor don José Oviedo, el Capi le decían, era un gustoso de la cultura, de la historia. Como tú comprenderás. A lo mejor. Y él dicen que tenía pues una costumbre, una buena costumbre, porque hablamos del Celaya de 1940, 1950, eran raras las televisiones, no todas las familias tenían televisión, la gente se divertía de otra manera. El Capi tenía un teatrino, más grande a lo mejor que la mesa, donde daba funciones con estos muñecos. Los títeres medían alrededor de 15 centímetros, no más, no menos, o sea, chiquitos, y los manejaban con hilos tipo marioneta. Tenían las manitas de arcilla, las patitas de tela y los movían así, ¿no? El Capi daba sus funciones, presentaba obras como Blancanieves. Era un titiritero. Un titiritero. Y hablamos de esa época en la que pues la gente para divertirse pues buscaba otras formas, ¿no? Claro. Iban a las funciones del Capi Oviedo y les gustaba aprender y conocer las historias que él contaba. Y así lo hizo durante muchos años. Él vivía en una casa que actualmente es un banco que está en la calle de Hidalgo. Él tenía salida hasta Nicolás Bravo, el andador de Bravo. Esa casa era una casa bastante grande. Él cuando se queda solo pues da sus funciones con la ayuda de otras personas, pero ya no tenía ya sus hijos, ya él se quedó ahí a vivir, ¿no? Resulta que con el paso del tiempo, en una de sus presentaciones, él termina la función, guarda los muñecos, se dispone a dormir, va a su habitación, y a mitad de la noche, en esa etapa del duermevela, cuando estás entre azul y media, buenas noches, como Que no dicen, sabes si estás dormido En o nivel despierto, alfa. ¿no? en ese nivel en el que se pueden contactar las entidades del más allá. Luego les platico una historia que pasó real a un cuate, se le apareció algo. En ese momento del duermevela, somos muy frágiles, somos muy vulnerables. El Capi escuchó los pasitos, pac, 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 como si alguien estuviera dando la función en el teatrino, así como se escucha en la madera del escenario, los pasitos, taca, 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 taca. Él pensó, ay, estoy escuchando cosas, o a lo mejor era escéptico como yo, dijo, los ruidos guardados, o las ondas, a lo mejor. Total que al día siguiente, en la mañana, descubre que había una pareja de títeres en el teatrino, cosa muy rara. Él había guardado todo, estaba seguro que guardó todos los monos, y ahí estaba una pareja que parecía que hubiera bailado la noche anterior. Y él vivía solo. Y él viviendo solo, no quiso hacerse de sugestiones. Pensó, estoy muy viejo y se me olvidó. Siguió dando sus funciones. Otra noche llegó, había terminado su función, ya se había ido el público, se había ido la gente que le ayudaba. Se aseguró de que todos los muñecos quedaran guardados, los puso en una caja y los llevó a la habitación que tenía como bodega. Ni un muñeco afuera. Ahora sí se aseguró. Otra vez en la noche, en esa etapa del sueño en la que estamos entre esta dimensión y la otra, escucha los pasos, pac, pac, pac. Ay. Pero ahora más cerca,
Ay, no. Ahora los escucho en la habitación que tenía a su lado, que era donde los había guardado, como si los muñecos estuvieran moviéndose solos, como si se hubieran salido de la caja. Ahí lo acomodo más, ahí está. Se escuchan los pasos, pero esta vez en la... Está saturando. ¿Me hago más para atrás? Ahí. Ok. Escuché los pasos, pero en esa ocasión, cerca, en la habitación de al lado, como si los muñecos hubieran salido de la caja. Ave María Purísima, pensó el Capi, se cubrió con las cobijas y rezando se quedó dormido. Ay, yo no me hubiera podido dormir. A la mañana siguiente, descubre que los muñecos estaban fuera de la caja, ahí en el cuarto donde los había guardado, pero fuera de la caja. En ese momento dijo, algo está pasando, algo muy extraño está pasando aquí. Hay una versión de la leyenda que dice que llevó los muñecos a bendecir al templo de San Agustín, que está ahí cerca de la calle de Bravo. Otra versión dice que, pues, sabiendo que tenía el compromiso y que el show debe continuar, siguió dando sus funciones, aun cuando lo hacía ya con miedo. En esa ocasión, el Capi no sabía que esa función que iba a dar sería la última. Cuentan que en ese entonces él estaba pasando por un problema de su vida que lo llevó a enfrentar un juicio, y ese juicio amenazaba con perder su casa. Pero él seguía dando sus funciones, entonces mientras él tenía sus problemas personales, él estaba haciendo una obra de teatro en la cual, curiosamente, él manejaba un títere que hacía el papel de un juez. Este títere lo sostenía con su mano derecha. Mientras la obra se desarrollaba, el Capi Oviedo sintió un escalofrío que lo recorrió, un escalofrío muy raro, y el títere que sostenía en su mano parecía que giraba la cabeza para clavar su mirada en los ojos del Capi. Una sonrisa burlona se escuchó. La gente a lo mejor pensó que era parte de la obra. La cabeza del muñeco había girado con esa risa burlona que el Capi parecía escuchar que venía de todos lados. Clavaron su mirada, los ojos fríos del muñeco, en los ojos del señor Oviedo. Él se queda paralizado por unos instantes, la gente no sabe qué está pasando, se le olvidó el texto, ¿qué sigue? Cuando recupera un poco de la conciencia, después de lo que había vivido y después de ver la cabeza del muñeco que había girado y había clavado sus ojos en él, suspende la función, guarda los muñecos, corre a la gente, gracias por venir, cierra, toma la caja donde los guardaba, mete todos los muñecos, cierra la caja con clavos, va al jardín de su casa y la entierra. No quiere saber nada de eso. Al poco tiempo él siguió enfrentando el juicio, con tan mala suerte que el Capi perdió la mitad de su casa, la que ahora es un banco. Dicen que el Capi siempre le echó la culpa a aquel muñeco, a aquel títere que hacía el papel del juez, que semanas antes se había burlado de él, como un presagio de lo que le esperaba al perder su casa en un juicio. Dicen que el Capi dejó los títeres enterrados. Aún después de muerto, esos títeres se quedaron ahí, junto con otros papeles que él coleccionaba y acostumbraba a guardar, que eran papeles históricos que a él siempre le gustó. Y así pasó la historia de boca en boca, pero yo les dije que esta historia dejó vestigios, y esos títeres los pueden ir a conocer en el Museo de Historia de Celaya. ¿Sí? Ahí están los títeres. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que, ¿por qué esta leyenda como que la relacionan mucho conmigo? Y siempre me la preguntan, siempre me piden que cuente los títeres. Porque mi abuela en el 91, creo en el año 91, la nombran cronista de Celaya. Ella ya había escrito para ese entonces 2 libros de historia de Celaya, recopilando la historia, la fundación, las leyendas, etc., ¿no? Entonces, con el nombramiento de cronista, si no me equivoco, en el 92 o 93 ella pide permiso, porque la casa del Capi llevaba abandonada años para ese entonces, ya nadie vivía, la casa estaba abandonada. No sé, a lo mejor no se acuerdan ustedes porque eso fue con los 80, principios de los 90. Esa casa tenía unas vigas, años tuvo unas vigas así como que se le quiten y se va a caer. Y pues la quitaron y se cayó. Pero mi abuela entró a principios de los 90 con los trabajadores y escarbaron buscando no solo los títeres, sino los documentos que ella sabía, porque ella era vecina del señor Oviedo, ella vivía a escasos 50 metros de esa casa, ella conocía el Capi, ella conocía la historia. Y vio las funciones de títeres.
Ahí sí no sé si vio las funciones de títeres, pero a lo mejor sí, pues le tocó, mi abuela vivía ahí desde los años 30, ¿no? Me imagino que vivía casi a la vuelta. Entonces ella sabía de la historia, sabía de los títeres, sabía de los documentos que tenía. Escarba y encuentra una caja, como dice la leyenda, de madera cerrada con clavos, con unos 20, 25 muñecos de arcilla, entre los cuales hay uno que es muy distinto a todos. Ese títere tiene la cabeza con una mueca burlona, con los ojos bien abiertos, y a diferencia de todos los títeres, el que hace el papel del juez, el que se le atribuye que fue el juez que se burló del Capi, tiene la cara como un rostro humano, con todos los dientes, con las arrugas, con los detalles que tú le verías en un rostro humano en una cabecita de arcilla de este tamaño, y tú la comparas con las demás títeres, esa es única y es distinta. Y cuentan que hasta la fecha esos títeres todavía están cargados de energía, porque hace unos años cuando mi abuela los tenía en la casa, se los llevó a su casa. Sí, se los llevó a su casa porque mi abuela quería hacer un museo en Celaya desde los años 70 más o menos. Entonces, al no concretarse ese proyecto, le regresan muchas piezas, entre ellas los títeres. Ya para eso estamos hablando que en los 90, pues yo estaba ayudándole a ella con todo lo que era la parte de la historia. Guardamos los títeres en una bodega de la cual solo ella y yo teníamos llave, pues mi abuela en ese entonces tenía 70 y algo. Solo ella y yo teníamos llave de la bodega. Al día siguiente que regresamos a seguir haciendo ahí trabajo de limpieza y ordenar sus libros y todo, llegamos y el mueble donde estaban los títeres completamente volteado, los libros, un librero grande, un librero como de mi estatura, que voltearon completamente, todo regado, los libros, todo, la caja de los títeres acomodada, como si alguien hubiera tirado todo y la caja a un costado acomodada. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no se cayó con todos? La caja estaba en el librero. Si se hubiera quedado el librero por cualquier cosa, una mala base, qué sé yo, la caja estaría ahí con los libros, pero no. Librero volteado, libros desparramados y la caja paradita a un costado, cerrada. Mi abuela y yo así de, ¿qué pedo? ¿No? Mi abuela también era escéptica, pero pues con ese tipo de cosas no te quedas ser muy escéptico. ¿Y qué pasó después? ¿Se siguió quedando con él? No, después me los llevé a casa de mi mamá. No. Después porque mi abuela que... Y nunca pasó nada con esos títeres. Sí, me los llevé a casa de mi mamá y también le espantaron a ella. Sí, les espantaron a mi jefa. Porque entonces me llevo los títeres para seguirle cepillando. En ese entonces había una propuesta de las tantas que hubo como para iniciar otros los trabajos del museo, ¿no? Que finalmente mi abuela murió sin ver concretado el museo, se inauguró unos años después, pero dejó muchas piezas, entre ellas los títeres. Entonces me llevo yo los títeres a la casa de mi mamá y los dejo en la biblioteca que estaba en la parte de abajo. La casa de mi mamá es también de 2 pisos, ella tenía su habitación en la parte de arriba, todas las habitaciones arriba, entonces yo también vivía todavía ahí. Dejo los títeres en el librero en la parte de abajo y mi mamá ese día, bueno, más bien esa noche porque fue de madrugada, se despierta, baja a la cocina por, no sé, algo de comer, un vaso de agua, vete a saber algo, y escucha, ve la luz prendida de la biblioteca, ve la luz prendida como a la 1 de la mañana, y escucha voces. Y ella relata que, ¿ves cómo se ve por abajo la puerta cuando hay alguien, se ve las sombras? Dice ella, pues bajo a la 1 de la mañana, algo de tomar, la puerta cerrada de la biblioteca, la luz prendida, pero ve las sombras. Entonces ella pensó, pues es Toño y sus amigos, porque yo tenía unos amigos igual de vagos que yo, que pues llegaban a las 6 de la tarde y se iban a las 6 del día siguiente. Entonces ella pensó que eran unos cuates que estaban ahí conmigo cotorreando, no abrió la puerta y nada más pues vio eso y ella juró que estaba platicando porque oía voces, vio movimiento, vio luces. Al día siguiente me dice, oye, ¿qué se fueron tus amigos? ¿Cuáles amigos? Pues con los que estabas en la biblioteca. Yo bajé como a la 1:30, que me dio sed y vine por un vaso de agua y estaba la luz prendida, escuché las voces y vi los movimientos de alguien que estaba ahí atrás de la puerta. Le digo, no mamá, no han venido mis amigos en toda esta semana. Yo estaba dormido en el cuarto de arriba esas horas. No, ¿cómo que? No hay nadie. No, mamá, en serio, a ver, me estás bromeando. En serio, estaba prendida la luz, escuché voces de personas y vi los movimientos abajo de la puerta. Digo, no manches, los títeres. ¿Cuáles? Pues los de la leyenda que tenía mi abuelita, me los traje. Los puse ayer o antes, los acabo de poner ahí. Ay, en serio, digo, ahí están y ya fui con ella.
las 2 cajitas, porque ya los había dividido en 2 cajas de plástico, las 2 cajitas ahí en el librero. Digo, mira, aquí están. Pero no había pasado en esa habitación algo así. En esa casa donde vive mi mamá, sí nos habían pasado cosas. Nos habían aventado un candelabro, así de la nada, ven así, nos aventaron un candelabro bien poltergeist. Unos cojines de las sillas así como de repente se levantaban. Y en esa ocasión, pues los títeres, ¿no? Le digo, no manches, los títeres los tengo aquí. Y ella, pues, dijo, ay, ¿a poco? Le digo, pues es que, ¿sabes por qué me los traje? Porque hace unos días espantaron a mi abuelita porque encontramos el librero tirado. Dice, no, ya sácalos de aquí. Total, que los puse en otra bodeguita. Y ahí ya de ahí de esa bodeguita, ya se los da al museo. Y ahí los pueden ver en el Museo de Celaya. Si en tu casa ya te habían espantado con el candelabro y con los cojines y luego traes otras energías, ¿qué pudiera pasar? ¿Hay una guerra de fantasmas o cómo? Pues no se hacen amigos y me invitan para el desmadre. Déjenme decirles y contarles que también tanto los títeres como los muñecos de ventriloquía tienen un efecto especial. ¿Por qué? Porque al darle a nosotros la energía y el darles esa vida, empiezan ellos a hacer. Cuenta una historia que se conoce mucho entre las personas de la farándula, ¿verdad? Del teatro y todo esto, que lo oí de mis padres, de el papá de Beto, el boticario, el mago. El papá de Beto, el boticario, era ventrílocuo. Y entonces él tenía muchos muñecos, y todos ellos. Y entonces el señor tomaba, y después de cada función, pues tomaba y empezaba a platicar con los muñecos, hasta que se quedaba ahí todo. El señor perdió el juicio, sí, se quedó loquito. Se le fueron las cabras. Porque él hablaba, platicaba y bailaba con sus muñecos. Y él juraba que tenían vida también. Entonces también es algo que dices, ay caray, ¿no? Pero lo que dijiste es bien cierto, les transmites, tanto tú como el que maneja al ventrílocuo, al títere, como la que reciben del público. A mí me decía un amigo titiritero, Pedro, ahorita me acuerdo su apellido, de una compañía titiritátara ahí en Guanajuato. Él dice, es que los títeres cobran vida en algún momento. Dice, a mí me ha pasado que los guardas en la maleta y pum, sacan el brazo. O los guardas acá y pum, sacan la pata. O los dejas en una posición y ya están en otra. Dice, y es porque también les transmitimos energía. Hay una teoría parapsicológica que dice que, viene desde las teorías animistas que hablan de que pues tenemos, o que los objetos pueden tener ánima, se pueden cargar estas ánimas o estas energías, se pueden meter a objetos, claro, que en este caso son objetos con apariencia humana y ellos buscan estos objetos, o que nosotros al transmitirles energía les dejamos un momento cargada esa energía y ellos pueden moverse, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú estés hablando con él y aunque hagas la voz de él y que voltees a verlo y le muevas las cejas y le muevas los ojos, también está la energía, lo que tú acabas de decir, del público, que lo ama o lo odia, según el papel que está interpretando. Entonces los niños muchas veces, tanto en teatro guiñol como todo eso, les dan todo su amor y todo el cariño al muñequito, ¿no? Entonces también eso puede. Entonces cualquier persona en Celaya puede acudir a ese museo y ver al juez. Sí, ahí está en el museo. El museo está ahí en la calzada, ahí donde está la bola de agua. Enfrente de la bola de agua prácticamente. A un lado de lo que era el Teatro Cortázar, son las tiendas ahí que están en la calzada. Por donde venden café. Ándale, por donde venden café, un ladito está el museo. ¿Y qué más se ve en ese museo? Bueno, hay cafés, porque también los museos guardan muchísima energía que puede ser también pues así los como... objetos, imagínate. Todos los objetos. Ahí tienes objetos, empiezas por la mano derecha, está la parte prehispánica, los objetos de culturas otomís y chupícuaro, de estas culturas precolombinas. Luego viene la parte del virreinato, la conquista, creo que está una sala con la escudo de Celaya, la época del virreinato y los barrios que se hacen en la época del virreinato, sus tradiciones. Luego viene creo que una sala de 3 guerras, Celaya y la independencia. Luego está la sala de 3 guerras, las batallas de Celaya y la sala de exposiciones temporales. Creo que, si no me equivoco, son las salas. En estas temporales es donde están los títeres. Los títeres están, de acuerdo a la época, están ya entre la parte de ¿cómo se llama? Siglo XIX y siglo XX. Entonces lo encuentras ya casi al final del recorrido,
Ahí está un teatrino cuando están los títeres. ¿Cuántas personas de Celaya no conocen ese museo? De verdad que vamos y Sí, los miércoles es gratis. Para los que dicen, es que no me alcanza, los miércoles es gratis. No, Y los pero demás sí. días cuesta como 10 pesos. Es importante ir y colaborar también porque eso es lo que hace Sí, un claro. mantenimiento 10 y pesos, cosas claro. de Sí, eso. sino cómo le pagamos a toda la banda que Así trabaja ahí. Claro. Ay, qué emoción. Qué Oye, interesante. y hablando algo que es muy identificable de Celaya sería la bola de agua. ¿Hay alguna leyenda o algo relacionado con lo místico o lo sobrenatural de la bola de agua? Yo escuché una desde muy niño. No me acuerdo, creo que me la contaba mi mamá. No me acuerdo si era mi abuela, pero una de las dos seguro me la contó. Esta leyenda yo no la he escuchado o no la he visto leída, escrita en algún libro, ahorita que decías lo importante que es recapitular estas cosas, ¿no? De reconocerlos. Sería interesante, esta leyenda que yo conozco de la bola del agua tiene que ver con el inicio de la bola del agua, que se inaugura ya en 1910. La traen de Alemania, creo. Más bien el ingeniero Augusto Frink, si no me equivoco, se casa con una celayense y es él el contacto para que la empresa Schondub la construya aquí en Celaya, obviamente trayendo materiales, trayendo tecnología de Alemania, eso sí, y la hacen con está el mito de que era la única en el mundo, no es cierto, era una arquitectura muy común hacer estas esferas sin soldadura para que el agua no fuera tóxica, usaban remaches. Y esto era muy común en esos principios del siglo pasado, finales del siglo Si antepasado. esa bola de agua la tuvieran en una altura casi de la Torre Eiffel, sería todavía más turístico, ¿no? Pero quién sabe por Está qué. muy chaparrita. Es que imagínate, es un tinaco. Entre más lo pongas alto, más necesitas Sí. la fuerza para subir el agua hasta allá. Y de hecho la leyenda tiene que ver con esa fuerza del agua. Cuenta que cuando la bola del agua... creía que era como torre petrolera. No, Ándale. es que yo siempre veo que los rotoplas los suben todavía más arriba, pero pues ya No digas marcas. Bueno, el tambo es El tambo es el tinaco de agua negro que tiene letras blancas y dice... Rotoplas. Sí, pero tenemos ya la bomba que sube el agua para un tinaco. Imagínate la que tiene que subir para toda la bola del agua. Antes en Celaya había aguadores que eran los que llevaban el agua. Celaya siempre es una tierra con mucha agua. Dicen que la bola del agua, para saber dónde iba a ser, don Perfecto Aranda, el jefe político en 1907, traza con su pie una cruz ahí donde está la bola del agua y dice, aquí van a encontrar el agua. Y dicho y hecho, escaparon y encontraron el Como agua. radiestesia, ¿no? Su pie. Ándale, que su pie así, aquí mero, pum, pum, y va. Cuando construyen la bola del agua, uno de los primeros operadores pues tuvieron que aprender cómo era eso, ¿no? La maquinaria, en qué momento subía el agua, cómo hacerle, ¿no? Esta historia que les digo que me contaron hace muchos años tiene que ver con uno de esos primeros trabajadores que se encontraba dando un mantenimiento al interior de la bola mientras estaba vacía. En ese momento él se había metido para pues, dar el mantenimiento mientras no había agua y sus compañeros estaban al pendiente, ¿no? Allá afuera, obviamente para no causar un accidente o encenderlo mientras él estaba adentro, qué sé yo. Total, no se sabe si por un descuido, un cambio de turno, alguien que se fue a echar una torta, Una pacharela ahí a un una lado. pacharela ahí a un lado, el compañero o compañeros que estaban afuera descuidaron por un momento el puesto. Llega otro de los trabajadores que acaba de entrar de su turno, acaba de entrar a trabajar y ve que los mecanismos están apagados. ¿Cómo que están apagados? Y no había nadie que le dijera que estaban apagados porque estaba alguien ahí. Echa a andar el motor, echa a andar la bomba, se empieza a llenar la bola con el trabajador ahí adentro. Algunos dicen que se llamaba Fernando. Yo el nombre con el que me lo contaron era Fernando o Armando, algo así. Me lo contaron, estaba yo muy niño, ¿no? Y empieza a subir el nivel y este trabajador empieza a ver que pues no hay forma de salir. Si no apagan el agua y la sacan, se va a morir ahí ahogado. Entonces, desesperado, grita, golpea todo, pero entre el ruido del agua, el motor y todo esto, los otros compañeros cuando regresan, pues ven que ya están dando el motor, asumen que Fernando ya acabó. ¿Ya salió? No, pues ya acabó, ya prendió el mismo y no le dan mayor importancia. Quien le da importancia es la familia de este señor, que no llega, pasan los días y él no llega. ¿Quién sabe? ¿Se fue con otra mujer? ¿Se fue? No lo sé. Pero a los días de este suceso,
la gente en el centro de Celaya empieza a reportar que en el agua olía feo, que salía turbia, y en algunos casos, los peores, que empezaban a salir pedazos de piel muerta en los grifos de las llaves. Investigan y descubren que llevaba días un cadáver adentro de la bola del agua. Y era este trabajador, Fernando o Armando, no me acuerdo cómo era. Digamos que Fernando, que fue el nombre como que más se me quedó. Y este trabajador muere supuestamente ahogado al interior de la bola, pero su espíritu queda penando ahí. Y dicen que si pasas en algunas noches, cuando el silencio rodea toda esa zona del Parque del Agua del Agua, se oyen los golpes y los gritos desesperados de alguien adentro que está pidiendo que lo saquen para no morir ahogado. Y me imagino que a los familiares de Fernando nunca más le cobró Jumapa nada, ¿no? No creo que existiera Jumapa en ese entonces, pero buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Oye, pero imagínate nada más que pases por ahí, que oigas, ya conociendo la leyenda, cada vez que pase por ahí voy a hacer así. A ver si escucha. Sí. Pero fíjate cuántas cosas sucedieron en un lugar tan pequeño, en donde está la bola de agua, está el templo de San Francisco por ahí, el museo con los títeres, o sea, pegadito está todo. Ahí en ese está el templo de San Francisco y ese escenario de la que contamos la vez pasada de la enlutada. Está Tercera Orden, que es de donde sale el fantasma de Emeteria Valencia, en la leyenda de las Tres Conchitas. De ahí está sepultada Emeteria Valencia, en el templo de la Tercera Orden. Atraviesa la calle, avisa que se está quemando el Teatro Cortázar, y las Tres Conchitas, que eran tres mujeres llamadas Concepción, que iban a la primera misa del día, ven esa madrugada a las 6, 5 y media, 6 de la mañana, ven la figura de Emeteria Valencia salir del templo de la Tercera Orden, cosa muy rara. Emeteria llevaba décadas muerta. La ven atravesar, llega al Teatro Cortázar y ahí desaparece. Ellas van de chismosas a ver qué pasa al Teatro Cortázar, llaman a la puerta y las atiende un velador. ¿Qué pasó, señoras? Acabamos de ver una mujer de negro, se pareció a doña Emeteria, pero no puede ser ella. Y el velador dice, sí, efectivamente, hace unos momentos una señora vestida de negro tocó la puerta, me dijo, el teatro se está quemando, y en un momento que yo volteé al interior del teatro a ver si eso era cierto, la mujer desapareció. Y escuché que llamaron a la puerta, volví a abrir pensando que eran ellas, que era ella y son ustedes. Entran las Tres Conchitas y el velador al teatro y descubren que efectivamente junto a las butacas estaba iniciando un fuego. Y dicen que Emeteria Valencia, aún después de muerta, quiso tanto esta ciudad que regresó para advertir que ese teatro, que curiosamente fue un teatro que ella fue benefactora para su construcción, dicen que pues su guardiana. Exactamente, sigue siendo su guardiana. Oye, ¿quién fue Emeteria Valencia? O sea, te digo, no más como cosa personal, porque donde yo vivo es la colonia Emeteria Valencia. Es porque se llama Sí, así. hay una calle Emeteria Valencia, hay una escuela Emeteria Valencia. Y muchos piensan que Emeteria Valencia es de Celaya, y no es cierto. Emeteria Valencia no era de Celaya, ella nació en Salamanca. Ella es hija de don Patricio y doña Tecla. Don Patricio y Tecla tuvieron una familia que hasta cierto punto era una familia acomodada. Cuentan que el papá de Emeteria Valencia se encontró un tesoro que databa de la época de la independencia, que en la independencia, de esos tesoros que escondieron los españoles, el oro que venía, exactamente, vamos al otro programa, don Patricio o el Pato Valencia venía con sus animales, que él era arriero, eso cuenta, y como arriero dicen que se encontró un tesoro, y ese tesoro fue el que lo hizo rico. Entonces Emeteria pues nace con una familia acomodada allá en Salamanca, se casa con don Eusebio González, que era todo lo contrario a doña Emeteria. Emeteria era una persona con un corazón muy grande, ahorita vamos a ver por qué, y don Eusebio era muy bueno para los negocios, pero era muy canijo, muy ventajoso, muy tranza, ¿no? Entonces, hacen una pareja dispareja, pero una pareja que genera mucha productividad, mucha economía. Se vienen a vivir a Celaya después de casados, no se quedan en Salamanca, se vienen a Celaya, por lo que ya habíamos dicho el programa pasado, porque aquí pasaba una ruta muy importante y por todo el comercio que había aquí. Entonces se quedan a vivir en Celaya, y Emeteria es una mujer muy adelantada a su época. Ella hablaba de igualdad y equidad para las mujeres desde el siglo XIX aquí en Celaya. Ella participaba en la vida pública de la ciudad desde el siglo XIX, mandó al primer estudiante de intercambio, el primer estudiante que salió de Celaya fuera a estudiar a otro país, fue auspiciado por Emeteria Valencia. ¿En qué año fue eso?
La del dato del estudiante no lo tengo, pero debe ser entre la segunda mitad del siglo XIX, porque ella vive aquí entre esos años, entre el 1850 hasta final de esa década, ¿no? Ella muere creo que a finales del siglo XIX, si no me equivoco. Bueno, ella también compra, junto con muchos ricos de Celaya, compran los templos. Durante el proceso de la reforma y ¿cómo se dice? La ley Juárez o ley Lerdo, que quitaba las propiedades a los templos, pues para evitar que los templos se perdieran, Emeteria y otros ricos de la ciudad compran cada quien un templo. Se lo compran para que se lo vuelvan a dar a la iglesia y así los templos no se pierdan. Y así como eso, pues hizo muchas otras cosas, ¿no? Casi sin ser una primera dama, era como una Evita Perón. Sí, ándale, pero desde su trinchera, como voluntaria, como precursora de escuelas, ella también fundó muy escuelas. humanitaria. Sí, exactamente, muy humanitaria, muy benefactora. Por eso tiene una colonia, por eso tiene una calle, escuelas, Emeteria Valencia. Aunque no fuera de Celaya, pues hizo mucho por Celaya. Y en Salamanca también tiene su calle muy céntrica, Emeteria Valencia. Fue más interesante que nos lo contaras tú que buscar en San Google. Sí, qué padre, entonces quiere... Pero actualmente también está la leyenda de que ella sigue... La leyenda de las tres conchitas, de que su espíritu. Y si tú vas al templo de la Tercera Orden, entras y a una mano derecha del altar está una placa de mármol blanco que dice que yacen los restos de doña Emeteria Valencia, benefactora de Celaya, y su esposo Eusebio, si no me equivoco, él está enterrado en el Panteón Norte. En una tumba que era muy elegante, ya está medio destruida. Está don Eusebio González. Oye, ¿se te puede contratar a ti como guía de turistas para lo que nos has estado relatando, nos lleves específicamente a esos puntos? Por ejemplo, donde dices dónde está Emeteria, dónde están los títeres. Oye, eso estaría muy padre, fíjate. Porque fíjate qué bonito. Se me está ocurriendo ahorita que estás diciendo algo de decir, vienen mis familiares y vienen 5 o 6 personas de México, vienen de Monterrey o vienen de donde sea. ¿Y a dónde los llevo aquí? Hay tantas cosas que ver. Los servicios a Toño Lavín. Yo nomás cobro una caguama. Ya no quiero. Sí, me dice, no, y me cortas el pelo cuando compras una caguama. Y la historia va a ser cuando se dice que el fantasma de Toño Lavín sale por su caguama todas las noches. Les dice, saca la caguama, vato. Sí, fíjate que sí hemos dado recorridos para turistas con leyendas o históricos. Una vez, hace tiempo hicimos recorridos en lengua de señas para que todos pudieran entender bien, sordos o oyentes. ¿Conoces el idioma o alguien te acompaña? No, primero lo hice con niños sordos, porque yo empecé a trabajar en un camp haciendo teatro para personas, en este caso sordas, pero teníamos otro tipo, ¿no? Había diferentes. Entonces ahí aprendí lengua de señas por necesidad. Ahorita me falta practicarla, pero hicimos las leyendas de Celaya. Esto fue un proyecto que nos ganó una beca estatal para hacer un proyecto donde yo capacitaba a los niños a través de unas clases teatrales que yo daba, con otras que me daba una maestra, la maestra Karina Rico, le mandamos saludos a la buena Cari. Ella fue la que me enseñó lengua de señas. Y traducíamos las leyendas a la lengua de señas, ¿no? Las historias de miedo. O sea, ¿cómo se dice leyenda? Historia de miedo. Historias de miedo. Y así les enseñamos a los niños cómo actuar la encadenada. ¿Qué otra hicimos? Creo que la del demonio. Esa no nos has contado, la del demonio. La del demonio. Esa es de las leyendas arquetípicas que te digo que vas a encontrar en muchos lados, porque las leyendas te dejan una lección. Esta la ubican en el año de 1647, más o menos, en el Templo del Carmen, el antiguo Templo del Carmen, el que se incendió. El que vemos ahorita es el que hizo 3 guerras, pero antes había uno más chiquito, más modesto, que fue el que se incendió. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Ese Templo antiguo del Carmen es escenario de la Misa de los Muertos, es escenario de la leyenda del demonio, que es la que te voy a contar, de ese escenario de la rodilla del diablo. El Templo del Carmen de 3 guerras casi no tiene leyendas, fíjate. Las leyendas del Templo del Carmen datan de cuando era el viejo Templo del Carmen. Entonces cuentan que llegó al templo un penitente con su capirote, don Diego de Cuellar. Don Diego de Cuellar llega al Templo del Carmen en una Semana Santa, cuando los sacerdotes estaban arreglando el altar y acomodando flores, acomodando
mantas moradas y blancas como se usa en la Semana Santa. Don Diego llega muy preocupado, escondido con el capirote de penitente, que es como el que vemos en la procesión de silencio, más o menos. Se pone el capirote, llega al templo buscando con urgencia a un padre que lo escuche en confesión, porque él tiene que limpiar sus pecados. El sacerdote que estaba ahí lo atiende, platica con él y se entera de la historia que lleva don Diego de Cuéllar. ¿Cuál es esa historia? Don Diego le platica que desde hace algunos años se ha alejado de la iglesia, y esto lo ha hecho porque un amigo, un supuesto amigo que conoció recientemente, siempre lo invitaba a ir a otros lugares. Cuando don Diego se dirigía a la iglesia se encontraba ese amigo, no, vente, vamos a tomar. Y otro día pasaba y llegaba el domingo de ir a la misa y don Diego se encontraba a este amigo, no, vente, mira, vámonos con unas amigas, no, vente, vamos para acá, no, ¿para qué vas a la iglesia? Tengo unos caballos, vamos a montar caballo. Don Diego se sedujo por esa amistad y por la capacidad de dinero que tenía ese amigo, porque con eso lo conquistó, ¿no? El amigo tenía todo el dinero que se necesitaba y todas las facilidades para seducir a don Diego de Cuéllar. Tan es así que don Diego, al paso de los meses que se convierten en años, pues siente la necesidad de volver a la iglesia, y un día dice, hoy sí o sí voy a ir a la iglesia, no me importa si me lo encuentro, no me importa si me invita, no me importa si me lleva a San Miguel cargando, aquí me voy a ir a la iglesia, porque necesito entrar al templo. Nuevamente va de camino al templo, nuevamente se aparece el amigo. No, que mire, que vente, que vamos a pasarla bonito, que tú, que yo, que no, voy a la iglesia, déjame ir a la iglesia, mañana nos vemos, no, ahorita. No, mañana, ahorita, vámonos. Don Diego insistió tanto que el amigo no le quedó más remedio más que tomarlo del brazo con tal fuerza que dice don Diego que sintió que le quemaba. En ese momento que él siente que le quema el agarre de su amigo, se espanta, voltea a verlo y ve que los pies de su amigo eran patas de cabra, y supo en ese momento que lo que tenía frente a él nunca fue un amigo, era el mismo demonio que se lo había estado sonsacando tantos años para que se alejara de la iglesia. Al decir esto, don Diego le muestra su brazo al cura que en el Templo del Carmen, y el cura pues da fe de que tenía una marca de la mano, los dedos ahí como una quemadura, y esto hace que le escuchen en su confesión, le den la agua bendita, y don Diego pues se queda ahora como un fiel más creyente y más cercano a la iglesia, después de haber vivido la experiencia de descubrir que su querido amigo era pues el mismísimo diablo. ¡Wow! Pero esas leyendas las escuchas en todos lados donde hubo iglesia católica. Hay una versión en Ciudad de México, una versión en España, una versión de esta en Sudamérica. Es una leyenda que nos alecciona y nos dice, si te alejas de la iglesia, Claro. se te va a aparecer el castigo espiritual, sí, si no es con lo espiritual bonito, te va a llevar el demonio. Te va a llevar el diablo. Entonces, esa leyenda del demonio aquí la tenemos en el Templo del Carmen con un personaje llamado don Diego de Cuéllar, pero la podemos encontrar en otros lados, como decíamos en el programa pasado, las lloronas hay en muchos lados, las mujeres con cara de caballo hay en muchos lados, y lo mismo lo tienes en Sudamérica, que aquí en Celaya tenemos nuestra mujer cara de caballo. Y no hablo de ninguna de mis amigas que se va a sentir aludida, no se sientan así, no les digo a ustedes. ¡Esa caballona! Oye, Es otro tipo de caballona. Tienes una mega enciclopedia en tu cerebro. Sí. ¿Quién es la mujer de caballo? Cuenta. Es el callejón de los 11 cuartos. En Celaya había tranvías antes que llegaban hasta la estación del ferrocarril, que curiosamente la estación del ferrocarril tiene mucho que ver con que Celaya sea reconocida por sus cajetas, porque ahí se vendían las cajetas. Lo primero que veías al llegar a Celaya en tren, que eran hartos cajeteros. Lo último que veías de Celaya cuando te ibas, que eran hartas cajetas. ¿Qué te traigo de Celaya? Pues una cajeta. Porque estaban ahí los vendedores, ¿no? Pedro Figueroa fue uno de los primeros, tiene su calle por ahí cerca. Pedro Figueroa fue de los primeros cajeteros que llevaba las cajetas al tren, ¿no? Entonces había un tranvía que iba del centro, jalado por mulitas, se iban hasta la estación del ferrocarril y regresaban. Creo que se iban por Obregón y regresaban por Juárez, algo así era el trayecto. En la calle de Obregón, donde hoy está una calle que se llama Cuautla, si no me equivoco, ahí cuentan que había una vecindad que había sido una de las casas antiguas, y esa vecindad
se había dividido en 11 cuartos que se rentaban pues, los cuartos para personas que vivían ahí. Cuentan que cuando pasaba por ahí el tranvía, el último tranvía, sobre todo el más nocturno, y si en ese tranvía iba algún trasnochado, bebedor o parrandero, al pasar por el callejón, un aroma como de estiércol empezaba a llenar el ambiente. Un aroma que se hacía cada vez más penetrante conforme el tranvía avanzaba más. Y ahí en ese callejón... Así como en La Piedad. En La Piedad, ya ves que pasas por ahí, siempre huele a estiércol. pero ese es de cochino, no, era de caballo, de caballo. mujer cara de caballo, es distinto. Sí, son diferentes cacas. Era otro tipo de caca. ¿No? Entonces, en ese callejón, ya sea en el tranvía o a los trasnochados que iban a pie, ahí se llenaba de ese aroma de estiércol, que era la premonición de que iba a aparecerse una mujer vestida de blanco. Sí, como cuando huele a azufre, Ándale, que se va a aparecer el diablo. Exactamente. Entonces, cuentan que en ese espacio se veía una mujer vestida de blanco que casi siempre la veían de espaldas o la veían subida en el tranvía sentada, que curiosamente en ese tramo de Obregón hacia allá, creo que se llamaba Palafox, hacia allá, se subía esta mujer pero no le veían la cara, o si ibas a pie te la topabas caminando pero tampoco le veías la cara, nada más la veías muy escultural, muy guapa, con un velo blanco que la cubría, y cuando te acercabas a ella era cuando descubrías y volteabas la cara y descubrías que era una tremenda cara de caballo, ¿no? O cara de mula. Hay otras versiones que la ponen más terrorífica, que no es una cara de caballo, sino que es un esqueleto, el cráneo de un caballo descarnado con el que te encuentras, ¿no? Y esto también lo encuentras como la cegua en otros países, que hablan también de cuál es la lección de la cegua, qué nos dice la cegua, que a los hombres trasnochados que andan buscando mujeres, se les va a aparecer esta mujer, que al tener esta cara de caballo, ¿de qué nos habla? Pues de ese instinto animal. ¿Qué hace que ese hombre trasnochado vaya a buscar mujeres? Un instinto animal. ¿Qué se va a encontrar con esa mujer? Pues lo peor del instinto animal, no la mezcla de... Sino una cosa. Exactamente, sino una criatura rara. ¿Qué pasa con la mulata de Córdoba? No, la mulata de Córdoba. Pero por ejemplo, lo de la cara de caballo es muy importante, que a los que trasnochan y que se vayan de parranda de todo, pues que siempre, pues que traigan aparte de sus cuidados una bolsa de pan o algo así para ponérsela al caballo. Ándale. De azúcar. Ande unos cubitos de azúcar, un bote de avena. La mulata de Córdoba. Alfalfa. No, pero me equivoqué, la Esa mulata de la Córdoba. mulata de Córdoba Sí. fue en Córdoba, Veracruz. Okay. Sí, es la que meten a la prisión, la que y pinta, que dibuja ¿no? el barco y El barco que y la se va. acusaban de brujería, Sí. y se va con este barco que dibuja. No, pero me equivoqué, era La Mujer Errada. Este es de Ciudad de México, esta mujer que es otra de estas lecciones, ¿no? Como que la mujer cara de caballo, o sea, el relacionar este animal con la parte femenina era como una especie de castigo o reprimenda para los pecados carnales o quien buscaba esos pecados, ¿no? En esta de La Mujer Errada se supone que un sacerdote tenía una relación fuera del matrimonio con una mujer. Y este sacerdote, no fue fuera del matrimonio, el sacerdote no está casado, el que estaba fuera del matrimonio era la mujer, y el sacerdote estaba faltando a sus votos. Ella estaba haciéndole infiel a su esposo y el sacerdote estaba faltando a sus votos. Qué mayor pecado que esa conjunción de los dos pecados, ¿no? Entonces cuentan que una noche llegan y buscan ahí en el templo a un herrero, alguien que le ayude a poner las cerraduras a una mula, y que pues el sacerdote pues les contacta con el herrero, y esa mula estaba muy, muy agresiva, muy arisca. Finalmente, después de mucho trabajo, alcanzan a ponerle las cerraduras y se llevan a la mula y no sé qué. Al día siguiente, el sacerdote que había acabado de verse con su amante, pues va a buscarla y descubre con tristeza, miedo, lo que tú quieras, y el asombro que le da, ver que su mujer, su amante, pues tenía las manos y los pies
con las cerraduras que la noche anterior el herrero le había puesto a esta mula. ¿Y cuál es la lección? Pues no hagas cosas cochinas porque entonces te vas a convertir en mula y te van a castigar. Y el sacerdote que era pecador pues no pagó, pero la mujer que era pecadora ella sí pagó, ¿no? Entonces así son las cosas. Ella sí se convirtió en mula y el padrecito siguió siendo padrecito. También había leyendas medio machistas. Eso me gustó. Y el padrecito sigue siendo padrecito. Ese no lo castigaron. Ese no se hizo mulo ni nada. Sí, ¿no? de jodido una patada hubiera dejado, ¿no? De la mula o algo. Una herradura en las gónadas. No. Oye, qué orgullo ha de sentir tu abuelita porque ella empezó con este tema y tú eres el único nieto que le siguió sus pasos. Pues que mis primos estudiaron. Ellos sí dicen, soy médico, soy ingeniero y todo. Yo cuento leyendas. Pero eso, pero déjame decirte que bueno, yo ya tengo varios años de conocerte y todo esto, pero te lo digo en serio, te felicito porque es de admirarse, eres una persona culta, que se ve que le has metido más al estudio que cualquier médico, memoria. Así de sencillo, y es muy agradable. Y se ve que le apasiona. Sí. Lo contagias. Y eso es lo importante en la vida, a lo mejor hacer lo que te gusta y que lo hagas con esas ganas, siempre vas a brillar más que ser un médico, que ser un padrecito. Ahora, por ejemplo, que te he visto en unas fotografías acerca de tus personajes que haces con Batallas de Celaya o ahora con lo de Eduardo Tres Guerras, ¿es por eso que te has dejado tu patilla porque te ayuda para el personaje? De repente se me ocurre y digo, me voy a dejar de rasurar y ya, me dejo de rasurar. Ahora para las Tres Guerras sí funciona, le dije al Fer, oye, traigo barbas y bigote, me los dejo, sí, déjatelos, va a servir, perfecto, pero no me los dejé específico para eso, nada más porque me había dado COVID y me encerré casi 2 semanas y me dejé de rasurar 2 semanas y así, entonces, exactamente, y una semana antes de ir a grabar pues ya me había quedado libre del cobicho, pero se me habían quedado las barbas, ¿no? Entonces, sí, así fue. ¿Y cómo empecé con esto con mi abuela? Porque pues yo estaba de vago en la prepa. Perdón, ¿era mamá de tu mamá? De mamá de mi mamá, porque los abuelos paternos, ellos vienen de Torreón, de Coahuila, de por allá, es la familia de mi papá. Allá, por ejemplo, mucha familia paterna y mis primas. Allá sí, allá en Torreón y todo tenemos mucha familia Lavín, del tatarabuelo Santiago Lavín Cuadra, que llegó de Seguro mis primas conocen a alguien de tu familia. Sí, porque alguien. Primas, a ver si éramos a hacer un negocio de Torreón. Bueno, aquí tenemos en la línea de Torreón, adelante. Hasta Torreón, Coahuila. Era mi papá y mi mamá de aquí de Celaya, mis abuelos de aquí de Celaya, mi abuela de Las Canoas, mi abuelo, creo que les dije la semana anterior, el programa anterior, en el, ¿cómo se llama? Aquí cerca, Rincón de Tamayo. Rincón de Tamayo. Entonces son de aquí de Celaya siempre, ¿no? Entonces, el arraigo por este terruño pues viene de familia. Qué y padre le va a mi abuela a vender los libros y de ahí aprendí. Qué padre que sigan esa tradición. Oye, yo tengo una pregunta muy específica. El puente de aquí el de La Laja, el puente de Tres Guerras, que es algo tan importante e histórico, yo siento que lo han como que no le han dado esa importancia o hacerlo tan histórico o hacer algo ahí como para protegerlo, que bueno, ya vimos que se caen los puentes actuales y ese no, estaba mejor hecho, pero es un puente, Toño, de mucha importancia, de mucha historia. Sí. Ahora que tuve la oportunidad de participar en la película y que este virrey era el que autorizaba por medio del ¿el sacerdote? No, por medio de Bárcena, de Juan Antonio Arriaño y Bárcena, que por cierto es mi antepasado y que tiene ahí su placa en la Lóndiga de Granaditas de Guanajuato. Sí, Juan Antonio Arriaño. Sí. Y Bárcena. Dicen que se aparece en la Lóndiga porque ¿también? Murió de un balazo en el ojo y se sigue apareciendo el intendente Arriaño. Ahorita me platicas. Sí. Nos platicas. Sí, están las historias de tu Guanajuato. tatarabuelo se sigue apareciendo. O más allá atrás. Y entonces, siento que no le han dado ese valor histórico y que lo tienen así como que, sí, es el antiguo puente. Lo hicieron a un lado y podrían hacerle algo. Qué bueno que dejaron de utilizarlo. Sí. Porque si no se van a acabar. ¿Y siempre fue así de cortito? Sí. Nada más para cruzar el río La Laja.
Sí, era ese el ¿Tú puente crees que lo de hicieron hasta- Palcates. ¿Hasta la Pepsi o qué? Y cuando le quisieron prestar atención hace 2 años lo pintaron de amarillo. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, le quitaron todo lo... Un escándalo ¿Cómo es que posible está- que le hagan Pero eso? ahora tú eres el director de eso. Bueno, en el área de cultura, porque hay dirección de patrimonio, también en desarrollo urbano. Sí, cierto. Saludos al buen arquitecto Oscar, que es el que nos ayuda mucho para la situación de los monumentos, de los edificios. Oye, Oscar, mira, ¿qué pasó esto? Oye, entonces él es el encargado de esa área. Yo estoy en la parte del instituto, los museos, las culturas populares, etcétera. Pero ya todo lo que son edificios y todo eso es desarrollo urbano, si no me equivoco. Pero yo creo que Importantísimo no está bien trabajo, protegido. padrísimo. No, es que ese puente, fíjate que me habían comentado que tenía unas figuras como de hombres pez antes, y llevan varias personas que me dicen, es que tenía como unos peces o no sé qué. Algunos decían que era como una especie de ser mitológico. Ya después vi unas fotos y no, creo que no era tan mitológico, pero sí es un puente con mucha historia. Y mencionaste algo bien importante. Hace más de 150 años que está ese puente y todavía recibió camiones y vehículos de los 80s, 90s, ¿Sí? todavía recibía y pasaban por ahí. Todos pasaban por Y ahí. ese puente se lo criticaron a Tres Guerras, que estaba, le decían el puente de Tepalcates, que porque estaba hecho de puro tepalcate y que se le iba a caer. A Tres Guerras lo criticaron mucho los arquitectos y la gente de esa época, A que la lo veían gente como exitosa menos. siempre se le critica. Y aparte de que Tres Guerras, pues no venía de una familia rica, no venía de una familia de abolengo, o sea, ¿qué es este provinciano? ¿Cómo este arquitecto de ese pueblo vas a ver? Y ¿no? ahora ve este puentecito que yo creo que tiene el misma longitud que el de allá. No, el puente que de ahí 17 años nada más se está por cayendo. la mega comercial, 17 años tiene, Ujú. con Lo hizo tecnología moderna, con constructoras modernas. Lo hizo no, Ica. pues sí, ¿por qué Lo no? hizo Ica, y estaba de cómo- presidente Pepe, que yo le puse Pepe Pepe Puentes. Puentes porque Hicieron hizo hartos puros puentes. puentes por todos lados que todos están cayendo. Pero Esa es la cosa, cómo los haces con una durabilidad tan absurda que ahorita ya está dando problemas. Estos están considerando clausurar el puente. ¿Cómo? Porque no hubo nada que ver que el que arañó la tierra fue mi amigo Toribio Valderas. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Saludos a Toribio. El buen toro. Bien, algún momento. Pero él nada más movió la tierra, o sea, la estructura como tal. Dicen que encontraron cosas, ¿no? Ahí Sí. por Palo Seco y todo eso. Pues sí, Estaba la yo hacienda. encontré Cosas como aquí que lo Los llevé. tesoros y Yo lo llevé a hasta Vía. huesos, vete a saber. Yo lo llevé a Vía porque había restos Huesos, de yo un, creo. de un mamut y de sí. chetos y de eso. Había. No, pero sí tenemos restos de mamut emperador. Ahí tenemos unos huesos fósiles y huesos de mamut que desenterró pues, en esos años 70 en el río de la Laja, mi abuela junto con otros investigadores. Nada más. Y ahí en la casa de mi mamá, que pues es también su casa, en la mesa tiene un colmillo de mamut de ¿Cómo más de 100 crees? kilos. Y tengo en la bodega, después donde les dije que los títeres, los puse en una bodega ya fuera de la casa antes de que se fuera al museo. En esa bodega tengo ahí unos restos de muelas de mamut, cabeza de ¿Cómo fémur. crees? de ¿Y 40.000 no son años de patrimonio antigüedad. nacional, por ejemplo? Sí, pero como no hay donde tenerlos ahorita, el Museo de Celaya está muy chiquito y el museo es de historia. Estos huesos van para historia natural, estos Sí. deberían ser en un museo de historia natural. Exacto. Entonces, yo con todo gusto, cuando haya un espacio, un museo, algo así como mi abuela lo dejó en su testamento, Sí, estaría- que estos vayan a que la gente los Yo vea en sé, los yo museos. sé que es todo economía y todo eso, pero sería muy bonito que en lugar de Woolworth hubiera un museo ahí de historia y de todo eso. Sería padrísimo, ¿no? Pero Oye, bueno, ¿y sí es cierto que, por ejemplo, allá en la presidencia había un hoyo hecho por un cañonazo? en las Lo batallas de taparon. No, Celaya. eso fue un mito. Todos conocimos ese hoyo de ahí de que es que los villistas querían tirar la bola del agua y aventaron un cañonazo y no le atinaron y le pegaron al dintel, a la parte Ajá. superior de la presidencia. Se hizo el hoyo y era el famoso cañonazo que mucha gente de Celaya y de fuera de Celaya veía, el cañonazo Decía- de Pancho Villa, el cañonazo de Pancho Villa, pero Y no que es lo vino a cierto. tapar Rubí Laura. Y que los creo. taparon. Sí, no me acuerdo si fue Rubí Laura o por ese entonces. Fue Rubí Laura. Sí, ¿verdad? Finales de los... Porque ella siempre quería ser dentista y entonces por Quiere eso tapaba tapar el todo hoyo. eso. Pero las batallas de Celaya son principalmente entre Celaya y Villagrán. Estamos hablando de que ahí se dieron los peores enfrentamientos. Obregón trae la guerra de trincheras, hace un hoyo, pone las metralletas y balacea todo lo que venga de frente.
Villa venía con sus cargas de caballería y sin Felipe Ángeles, que era su estratega militar principal. Villa, al no tener una estrategia fuerte, se lanza de frente y aparte súmale que dicen que tenía balas de palo. ¿Qué son las balas de palo? Balas que le vendió un comerciante americano, que eran de salva, tronaban pero nomás no mataban. Por eso Villa, que traía casi 20,000 hombres, y Obregón, que tenía la mitad, casi 10,000, pues gana Obregón y mata muchísimos villistas en esos días de abril de 1915. Si estamos pensando que las batallas son en aquel lado, por Villagrán, pues vamos a pensar cómo un cañón va a llegar desde ese lugar hasta la presidencia. Claro. Era imposible Exacto. que un cañón llegara allá. Exacto. Los villistas no entraron a Celaya. Yo siempre cuando hablaban de las batallas de Celaya, me imaginaba que fueron ahí en el jardín. No. ¡Zas, zas, 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 zas! ¿Cómo fue? Hay vestigios en San Francisco. Si tú vas al templo de San Francisco y entras por la entrada, valga la redundancia, del lado de la bola del agua, en los pilares de cantera vas a ver los grabados de Lupe y Pepe, de Chana y Juana, pero también vas a ver los grabados del 3er regimiento, del 5º regimiento de soldados, del 5º regimiento de caballería, que grabaron los obregonistas. Los obregonistas ocupan el templo de San Francisco como cuartel. Entonces, Celaya en su momento le tenía miedo a Villa y agradecimiento a Obregón, porque Obregón vino a salvar Celaya de que los villistas entraran. Fue el manco de Lepanto. El manco de Lepanto era Cervantes. Ah, sí, En perdón, una perdón. batalla en Lepanto Cervantes no quedó manco, quedó con el brazo inutilizado y estuvo en cárcel y sus parientes tenían un burdel y era un loquillo también Cervantes. Sí, pero también perdió un brazo. Obregón. Obregón pierde un brazo, pero le puso el manco de Celaya, pero no es en Celaya. Obregón pierde su brazo en la hacienda de Santa Ana, allá para León. Lo que pasa es que las campañas del Bajío fueron muy sangrientas. En las batallas de Celaya, en unos cuantos días de 1915, fueron miles de muertos. O sea, miles de muertos. Eran tantos los muertos que cuentan que allá por la zona de Girasoles y esa área, hacían hoyos y los aventaban y los quemaban. Porque eran tantos los que Como tenían. fosas comunes. Exacto. Y otros que agarraban presos los fusilaban y quedaba un montón de fusilados, un montón de muertos, ¿no? Entonces, en esa campaña del Bajío, Obregón pierde su brazo por unas esquirlas de una bala de cañón que le caen cerca. A él no le vuela el brazo el cañón, si le hubiera pegado lo deshace. Cae cerca, explota y todas las esquirlas se le clavan. Y Obregón en ese momento saca su pistola, por era tanto el dolor que se quiso suicidar. Jala el gatillo y nada, se da cuenta que su pistola estaba vacía. Un día antes, su asistente había limpiado la pistola y olvidó recargar las balas. O sea, la historia es muy distinta si el asistente de Obregón le pone las balas. Obregón se hubiera suicidado. Y en cambio de eso, Obregón regresa a Celaya ya manco. Regresa, pero primero corre al asistente, cabrón. ¿Quién sabe? Porque le salvó la vida indirectamente. ¿Quién sabe? Y entonces Obregón regresa a Celaya, lo condecoran como el salvador de la ciudad o qué sé yo, porque evitó que los villistas entraran a la ciudad. Y Obregón se hospedó en el Hotel Gómez, era su hotel, era el hotel pues, elegante, El que está ahí a un lado de la presidencia. El de la presidencia, el que tiene la leyenda de la condesa de Rábago y Peinado, que data de la época de la independencia. Oye, no. Podríamos hacer 50 programas con este Sí, hombre, ya, no para. No, hombre, este hombre bárbaro. ríe. Sí, por Porque eso te vivo digas- solo para que no tengo con quién platicar y por eso. No, güey, Oye, ya se a me ver, va a acabar. vamos a brincarnos a esa historia del De hotel. Rábago y Peinado. A ver. ¿Nunca te espantaron en los girasoles? No. Dicen que cuando construyeron esas colonias, y de hecho todavía en el Panteón Villas de la Esperanza que está allá por San José, Guanajuato, un saludo a mi amiga Sandy que trabajó muchos años ahí, hacíamos recorridos también ahí, también nos espantaron en ese panteón, se aparece una mujer de negro al fondo y sí la vimos, me cae. Ahí cuando escarbaron encontraban balas, encontraban restos de las batallas de Celaya, porque pues ahí hubo actividad, ¿no? Entonces, pues el Hotel Gómez fue como el primer hotel grande en Celaya. Antes, la calle donde es ahorita Hidalgo, que se llama Hidalgo porque por ahí entra Hidalgo al Mesón de Guadalupe, donde lo nombran capitán general y nace el ejército, era la calle de Mesones. ¿Por qué se llamaba Mesones? Había muchos mesones. ¿Por qué había muchos mesones? Porque ya habíamos dicho el programa pasado que Celaya es una tierra de paso. Entonces venía la gente a hacer compras, a hacer negocios, venía al Era mercado muy comercial. y se quedaban hospedados ahí.
En esa antigua calle pues, se construyó el primer hotel de Celaya, el Hotel Gómez, pero antes de ser Hotel Gómez era una casa del señor Cortázar, creo que era conde tenía un título nobiliario o algo así, y su esposa, que le decían pues la condesa, pero no era condesa o algo así. Total que en esa casa particular, pues vivía ella con su esposo, muy de la usanza antigua, estamos hablando siglo XIX, principios del siglo XIX, y inicia la Guerra de Independencia. Su esposo, cuentan que él se va siguiendo Hidalgo, y Rosita Rábago y Peinado, dicen que pone en su casa como una enfermería improvisada para atender heridos. Realmente en esta zona en Celaya no hubo muchos heridos en la época de la independencia. Recordemos que la independencia duró 10 años, 11 años hasta 1921. Entonces es 1821. Entonces dura 11 años y que se fue su esposo a la guerra y ella pues pone ahí una especie de hospital improvisado. Con tan mala suerte que en alguna de las ocasiones uno de los presos que llega, de los heridos que llega a recibir atención, era su esposo. Su esposo que llega con una herida de bala y un pañuelo de sangre, lleno de sangre en sus manos, el cual le entrega haciendo memoria de cuando eran novios y él siempre le daba una flor, una rosa roja. Entonces al momento de llegar herido con el pañuelo lleno de sangre, le pide disculpas a su esposa por no tener una flor y en lugar de una flor le da ese pañuelo ensangrentado como agradecimiento por haber estado a lo largo de su vida. Cuentan que la condesa, pues después de esto guardó luto el resto de su vida, no se volvió a quitar la ropa negra y tampoco se volvió a quitar cerca de sí una bolsita de terciopelo que siempre cargaba. Vivió así algunos años, salía a misa, no tenía muchos amigos, después de esto se hizo muy reservada, hasta que en una ocasión una de sus doncellas va a despertarla, señora Rosita, hay que ir a misa, señora Rosita, ya levántese, y la encuentra acostada con una mueca de tranquilidad en su rostro y una rosa roja como recién cortada en sus manos. Lo que le llama la atención es que al acercarse a la cama descubre que está la bolsita de terciopelo abierta y de ella regados los pétalos de tantas rosas que a lo largo del tiempo había juntado que su esposo le había dado como agradecimiento por un día más de felicidad a su lado. Dicen que esa noche el conde visitó nuevamente a doña Rosita para llevársela a vivir con él una eternidad de felicidad a su lado, y como prueba de ello había dejado una rosa roja recién cortada en las manos de la difunta condesa de Rosa Rábago y Peinado. Dicen que después esa casa se convirtió en un hotel al siglo siguiente, pero que todavía en ese hotel, en algunos momentos del día, sobre todo en las tardes, puedes percibir un aroma a rosas que inunda los pisos del famoso Hotel Gómez de Celaya, que nos recuerdan una leyenda de amor, un amor que trascendió incluso a la muerte misma. ¡Bravo! Algo así. Muy bien relatado. Es que hace mucho Ay, qué padre. Oye, ¿verdad que ¿Qué me les está haciendo conviene bolas? a todos, de verdad, consultar las redes sociales de Toño Lavín, invitarlo para que los guíe? Porque uno puede entrar al Templo de San Francisco, ir al Hotel Gómez, bla, 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 y no nos damos cuenta de esos detalles que él menciona, que aquí había, por ejemplo, en el puente que era un pez, que Pues no sí, era un pez, o sea, que no tú sé qué. llegas al Él hotel nos dice, vean aquí pasó esto. Llegas al Hotel Gómez y te van a decir, ¿quiere un cuarto o no? O sea, ya no te platican todo. Y si van al Hotel Gómez, yo les recomiendo a los mismos celayenses, date la oportunidad de rentar una habitación en el Hotel Gómez, y si puedes con ventana. Tú entras al Para Hotel echarte un Gómez brinco por si te espantan, ¿no? y sientes, ándale, ¿no? Y también porque te asomas y ves el centro y ves otro ángulo, ¿no? Pero tú entras al Hotel Gómez y estás como en una película de Mauricio Garcés, ¿haz de cuenta? Ah, de los 70. Sí, la decoración, la duela, las escaleras, las habitaciones. Yo una vez por curiosidad dije, voy a venir a hospedar al Hotel Gómez, y me fui y me quedé porque unos amigos de Toluca habían venido. Y dijeron, oye, qué curioso hotel, está como atrapado en el tiempo, está como muy antiguo la decoración y todo. Entonces me dejó así la inquietud, y unos años después me pagué una habitación en el Hotel Gómez y sí, me pedí una con ventana.
Y está chida la experiencia. Ay, Sí, qué sí, bonito. sí. Vamos a hacerlo. Y yo no buscaba fantasmas en ese entonces, no me hubiera llevado mis zapatos a ver si encuentro la condesa. Oye, yo creo que como decía Mar, nos podemos quedar contigo 50 programas y no vamos a acabar de escuchar Yo voto esas grandes. vamos a invitarlo nuevamente. Pero Sí, también yo claro. los invito a que vengan con Cazadores de Leyendas Claro. y ahora que vienen las fiestas ya a partir de septiembre, octubre, noviembre, cuando empieza el otoño, a la gente le gustan los relatos de terror, Sí. le gustan estas cosas, entonces armamos también una invitación. Bueno, Sí, ya claro estamos que sí. conectados, Ya contactados lo y estamos no lo haciendo. olvides, ¿eh? Pero entonces Estamos tus redes igual. sociales son Bueno, como decíamos el programa pasado, en la Vulgata Teatral, ahí encuentran las actividades que vamos a estar haciendo. Vulgata Teatral. Con B de vulgo, de la Vulgata. Y a mí me encuentran como Antonio Lavín, Antonio Joe Lavín, pero así estoy en TikTok, en Facebook, y de repente subo estupideces, de repente no subo nada, de repente subo otras estupideces. Estuve yo buscándote y encontré un Luis Antonio Lavín. Ese soy yo, también soy Luis Antonio Lavín. Sí, es que soy Luis, porque dice mi papá que tiene una novia que se llamaba Luisa y que la quiso mucho y que él pensó que yo iba a ser una hija y fui hijo y me puso Luis Antonio. ¿Y qué dice tu mamá? Mi mamá dijo, no es cierto, yo le puse así porque así se llama el personaje de Pedro Infante en Los Tres García y mi mamá es la más grande fan de Pedro Infante. Entonces, por eso me puso así. Okay. Entonces Luis Antonio Lavín, así me Oye, encuentran. la abuela, ¿todavía vive la abuela? No. Pero gallo en 2006. 2006. Viendo un partido del Mundial y echando ¿En cheve. serio? ¿En serio? Fue muy longeva entonces. Sí, ella murió de 85 años. Ah. Nació en 1921, creo. Bueno, yo quería mandarle un beso, pero le mandamos Ay, pero un murió beso. emocionada viendo Le un mandamos video. un beso grande porque Sí. se ve que A también través de la era Ouija. Aquí está. una mujer que también muy inteligente y que amaba. vive a través de ti Y que lo amaba. tanto apasionaba. Y eso es padre, ¿no? Apasionaba. Ella reencarnó en un niño chino, no sé. A lo mejor. Sí. Nacen muchos en chinos los por eso. Pléyades, ¿no? En las playas. Las sí. Pléyades. Pero bueno, nosotros les agradecemos mucho que Muchas hayan gracias. estado con nosotros sintonizándonos y además decirles que todos los jueves vamos a estar con ustedes con programas muy interesantes como este y que sigan por favor y preocúpense, si usted vive en Toluca, pues investigue de dónde viene el chorizo, de dónde viene esto, si usted vive en Palo Seco, vea por qué está seco el palo, o sea, si usted vive en Filadelfia, diga, ¿de dónde carajo vino el queso? Entonces, preocúpese que de donde sea usted, investigue, porque eso es cultura y le va a dar más gusto amar donde vive. Y además, ¿sabes qué? Es correcto lo que mencionas, Robert, pero también se ha terminado ya esta costumbre de la narrativa. Cómo nos encantaba que nuestros abuelos nos contaran todas sus historias de amor, de guerra, de vida, etc. Y yo creo que hoy en día los nietos ya no siguen la costumbre con sus abuelitos. Se aburren y pues prefieren videojuegos u otras actividades. Entonces, lo que viene a ser este jovenazo es como que recordarnos esas épocas en donde nos fascinaba escuchar esa historia y lo haces de una manera magnífica. Gracias. Muchas Sí, felicidades. la verdad dicha se le hace. te felicito mucho, Toño, porque eres una persona, como ya lo dije, con mucha iniciativa, con mucha creatividad, muy estudiado, muy culto, porque eso es cultura, y te felicito, hermano, porque eso está muy, muy padre, tenemos mucho que aprender de ti. Sí, y es un hecho, te vamos a volver a invitar para que nos sigas contando Ya más podemos cosas. platicar las que comentó, la historia del chorizo. Bueno, pues el pimentón que llevaron de América a Europa hizo que el chorizo se convirtiera en lo que es, pero no sería lo mismo sin el pimentón de acá. El palo seco era un árbol que estaba ahí, todavía muchos en la isla se acuerdan que había un árbol seco en la ex hacienda de ahí, que está ahí en la esquina. Bueno, hubo un tiempo en el que había un ancla de un barco, que hasta decían, pues hay que ponerle el ¿Y cómo ancla en llegó lugar una- de... una porque había una ancla casi marisquería. Por el, Había una marisquería en la cuchillita. por el río de Pero era un ancla así enorme que dices, ¿cómo Chihuahua de metieron Cortázar esto? llegó Sí, un sí, transatlántico. Pero ya viste, aquí están las respuestas a tus preguntas. Sí, no, ya no voy a ¿Cómo se preguntar más, porque si no, ve? Es San Google. no sé de dónde nací, a lo mejor lo sabe Toño Lavín. Déjame hacer la prueba, a ver. Toño, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias gracias. a ustedes. Un Y placer. seguimos esposados. Ah, ya empecé esposado. Esposados de esposatres. Esposado. Gracias.